Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a este encuentro de este quinto ciclo de conversatorios Lo Divino está en lo mundano. Este ciclo que se inició hace un par de añitos para hablar precisamente de estas situaciones de vida que nos van conectando con algo que es superior a nosotros, algo que nos une, algo que importa a nuestra alma, algo que de repente sentimos que es un llamado, una misión de vida, que es también lo que nos hermana con otras personas. Hola Leva, bienvenidas y bienvenidos a este encuentro que quedará grabado, donde vamos conversando con estas compañeras de ruta, estas mujeres que a veces van sembrando una semillita en nuestra vida, van sembrando también un poquito de amor a su alrededor y por sobre todo van siendo coherentes con lo que ellas van aprendiendo en la vida. Eso es lo fundamental. Creo que tengo el privilegio de haber podido conocer un poquito más a todas las mujeres y un varón que entrevisté en este ciclo de conversatorios en alguna ocasión, todas personas que han ido nutriendo su alma a través del aprendizaje y por sobre todo a través de la evidencia. Personas que han plasmado en su día a día aquello en lo que creen, aquello que sienten que es su camino de vida, siguiendo a veces este camino de la medicina complementaria, como algunos le llaman, y otras veces llevando este mundo espiritual a su cotidiano, como geólogas, como psicólogos, como docentes, como personas que trabajan en el sector salud. Saludo a quienes se han sumado, a Claudia también. Ay, querida ñañita, Angélica, preciosa, sé que me escribiste, no he tenido tiempo de escuchar aún, porque llegué hace poquito a la casa. Nelly también te mando cariño, sé que me escribiste y hace poquito llegué a la casa, almorcé y me conecté para este momento donde vamos a tener una invitada súper especial que conocí hace años y que el tiempo permitió que nos volviésemos a reunir ambas con un camino más profundo, con una vida más vivida desde otras perspectivas, desde otras realidades, conocimientos, aprendizajes y, y que nos va a compartir hoy día también cómo ha sido ese camino de crecimiento. Les invito a quienes no han visto a ver las otras entrevistas cuando conversamos, por ejemplo, con Carmen Gloria, ella como dejó el mundo de la contabilidad y el mundo de los bancos para sumarse a esta forma de habitar la vida de otra manera, entendiendo que lo que no ven nuestros ojos del cuerpo lo pueden ver los ojos del alma. Como señalaba, creo que este camino espiritual no necesariamente implica que nos debamos salir del mundo habitual, porque además, siempre digo, eso es lo más sencillo, dejar el mundo tradicional, lo importante es ese mundo espiritual, llevarlo precisamente a la academia, al mundo público, al mundo privado, a la educación, por supuesto, que tenga otros sentidos. Y eso no significa que anden las personas con el incienso, con una velita, si bien amo hacer altares, pero lo fundamental es estar conectados en el día a día y por sobre todo encarnar lo que uno cree, cosa que no es sencilla, por supuesto. Oye, la Vale se tiene que sumar y no sé dónde está. Valecita querida. A ver, no, no está por ahí. A ver, la Vale que tiene una historia bien especial, bueno, como todas en realidad. A ver, esperemos un segundito, le voy a escribir por el compu que tengo acá. Mm, se me perdió ahora. No, todavía no se ha sumado. Ay, Leva, gracias. Mientras la Vale se conecta, agradezco el saludo de Leva, que es un amigo de mi hijo y que me desea feliz cumpleaños, porque sí, hoy estoy de cumpleaños, muy feliz, así que muchas gracias por acordarte.
lo agradezco, así como el saludo que me han enviado otras amigas, que partió con el abrazo de mi hijo a medianoche, luego el saludo de mi amado, y luego todas estas comadritas maravillosas y otras mujeres que he ido conociendo en el camino. Ahora sí, más tu magia, voy a subir el volumen. Oh, oh. Vale, te invité a la conversación y no sé qué pasa. ¿Será el internet? Pero más lento. Ahí sí. Ahora sí. Acomódalo nomás, no hay problema. Estoy de niñera de perrito y estaba aquí corriendo. Ya, acomoda tu celular nomás. ¿Cómo estás? ¡Feliz cumpleaños! Gracias, muchas gracias. Bien Muy contenta, feliz, movida estoy muy también. feliz. Que sean muchos más. Estoy muy feliz que hayas querido entrevistarme en el día de tu cumpleaños. Gracias, querida. Ahí estoy, ahí sí. ¿Qué estás tomando? A ver, súbelo un poquito más, para que no se Ah, te corte. Ahí se sumó la Vale también, la aprovechamos de saludar. mm, ahí. Ahí sí, estupendo, Vale, querida. Luego de esta paréntesis, que bueno, sí que estaba, yo dije capaz que se haya cortado la luz, pero no, 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 todo bien. Alhamdulillah. Así que bienvenida a este espacio, gracias por haber accedido a conversar, contar un poquito tus reflexiones, un poquito de tus vivencias. Como comentaba yo, nos conocimos hace algunos años atrás, estábamos en otros caminos, si bien siempre en este proceso de autoconocimiento, pero ha pasado harta agua bajo el puente, como se dice, y Sí, mucho. ahora sí, y ahora tú estás terminando ya tu carrera de enfermería, eres tesista y además ya reconoces lo que eres y quiero partir por eso y es que eres una mujer oráculo. Sí, finalmente. Ajá. Cuéntanos un poquito, ¿vale? ¿Qué significa para ti esto? Y para que las personas también lo puedan entender. Em, Bueno, me pasan dos cosas con tu pregunta. Uno que es como la respuesta tradicional. Yo estudio mucho las culturas antiguas y desde ese lugar, leyendo sobre antropología celta, sumeria y también leyendo sobre las raíces de las palabras, me fui dando cuenta que, claro, que calzaba el concepto con mis vivencias personales. Eso fue lo que pasó. Para los antiguos no había una estructura así como decir, ellas oráculo, ellas brujas, como que se divide ahora o según como su función o el tipo de magia. Eh, pero la palabra oráculo viene de Grecia. El oráculo más famoso es el oráculo de Delfos, que era una mujer. Y a mí personalmente me pasa que desde muy pequeña tengo experiencias que dirían paranormales. Y finalmente pude, bueno, fue un problema mucho tiempo de mi vida, porque no había nadie alrededor mío que tuviera ese tipo de experiencias, hasta que empecé a conocer gente que también tenía ese tipo de vivencias, pero de otra forma. Ajá. Y ahí me empecé a dar cuenta que a mí me pasaban cosas que incluso entre la gente rara eran raras. Sí, es verdad. Pero fundamentalmente que seas oráculo significa que hay cosas que tú puedes conocer de otros, de lo que se viene.
Claro, por Ujú, ejemplo, después de yo trabajar esta estructura, finalmente yo ahora tengo una estructura que me es fácil, que me es diaria. Yo todos los días yo generé un vínculo con mi canal espiritual. Eso a mí me ujú, lo enseñaron, una estructura, ¿ya? ujú, Y desde esa estructura es que yo ahora sí puedo discernir. Porque claro, yo siempre recibí información, pero no necesariamente sabía con claridad qué era. ujú, Ya, entonces ahora es que me pasa que, bueno, siempre fui así como la consejera de mis amigos, siempre fue así. Y me pasa ahora que, claro, experiencias que actualmente yo tengo después de trabajar mi canal por 2 años, con esta estructura, son, como dices tú, estas experiencias premonitorias, también el tema de que yo digo que soy hablante con espíritus y también de sueños. Ese es como más o menos el lenguaje con el que yo me comunico con lo invisible y es algo cotidiano, no es algo como que yo diga ya, yo ahora voy a trabajar y voy a hacer esto. No, es algo cotidiano que ha sido toda mi vida y el ujú. último 2 años le di una estructura que ahora me permite trabajar con personas, ya, porque no es lo mismo, eh, no sé, contestarle una pregunta a un conocido que a alguien que uno nunca ha visto o que yo no sé quién es, como alguien que me escribe por WhatsApp. Ujú, Entonces, ujú. Vale, y como, mira, tiempo atrás yo entrevisté a la Marce, que ella trabaja con un camino chamánico, y hablábamos un poco de eso, de cómo diferenciar cuando en realidad una percepción o un pensamiento o una sensación que tenga alguien puede ser una situación casi, ella no lo señala así, pero casi esquizofrénica, o es verdad que alguien te está hablando y entregando algún mensaje. Y ella me decía que finalmente es como que uno pueda esa palanca cerrarla y no tenerla siempre abierta. En tu caso, bueno, tú señalaste que ordenaste esto después de trabajarte también. ¿Cuáles fueron las situaciones o las definiciones que tú tuviste que hacer para poder controlar precisamente esa puerta, tanto antes de este trabajo que hiciste como ahora, para en realidad decir, oye, yo no estoy loca? Porque lamentablemente en este mundo yo sé que hay gente que está media loca en realidad, porque lo he visto con mis ojos, porque, o sea, hemos conversado, pero tú precisamente te mueves en ese mundo, pero yo sé que, y sabemos que no tiene que ver con eso, sino que precisamente porque tú tienes un canal que es fácil que se conecte y que esté permanentemente conectado también. claro, igual tu pregunta es compleja de responder, sinceramente. Ya, igual es algo que para mí igual es distinto como algo que yo comento con las personas, mis conocidos, a esta grabación yo no sé quién la va a ver, ya. Y yo igual el otro año que sigue me titulo de enfermera, tuve una práctica en psiquiatría, he tratado pacientes con esquizofrenia, conozco la patología, la fisiopatología, y la verdad es que hay un tema que eh, es complejo de contestar por la cosmovisión médica, Ajá. en mi opinión, y dentro de lo que yo he estudiado del área de la salud y también de la medicina de culturas antiguas. Como conté antes, me gusta mucho leer sobre antropología y lo que me gusta leer es sobre medicina y sobre la espiritualidad y las culturas antiguas no lo tenían separado, era Ujú. parte de lo mismo. Y la esquizofrenia es una patología que la verdad es que cuando ya está avanzada, está desregulada, es una patología muy triste, la verdad. Ujú. Eh, es muy distinto a lo que yo vivencio. No, Eh, claro, sí, por supuesto. pero- o no. Ah, ya, no, No, pero- no, ya, no olviste sé. el término esquizofrenia, pero alguna situación de salud mental. A eso voy, porque tú misma señalabas antes, eh,
para ti era algo normal, pero no para toda la gente. Y después te diste cuenta que para algunas personas sí era habitual, o sea, y por eso igual te hago la pregunta, porque sé que pudiste en un punto discernirlo e integrarlo de una forma adecuada a tu vida, por supuesto. Y si voy para allá, voy para allá. Yo siento que desde el punto de vista médico, primero, desde el punto de vista de la medicina, en mi opinión, ya y según lo que yo he leído, hay una arista que está al debe, que no se está cubriendo, que es el área espiritual. Hoy día el área espiritual se cubre con religiones, que no digo que esté mal, independiente de la creencia que uno tenga, solo digo que eh, ¿qué pasa con los que no tienen religiones, por ejemplo? Ya entonces, como hay una limitancia para el soporte que una persona necesita tener. También el autocuidado energético, por ejemplo. Bueno, tú sabes que es un tema que a mí me gusta mucho, el tema del autocuidado en general, ya a mí me encanta. Y yo llevo practicando el autocuidado muchos años, cerca de 8 años. Eh, y lo último que aprendí fue de autocuidado energético justamente. Y yo creo que esa es la clave para contestar tu pregunta en sí. Ahora, ¿qué pasa? Que desde el punto de vista de enfermería hay una teorista, tú sabes que yo soy muy rata, ya Me encanta. tu respuesta de forma técnica. Hay una teorista que habla del autocuidado, que es una enfermera que se llama Orem, que ella dice, la gente no se cuida porque o no quiere, o no sabe, o no puede. Ya, entonces ahí es donde entro con el tema. Es sabido que hay una definición que se llaman determinantes de la salud, determinantes sociales de salud. Son, por ejemplo, la cultura, la familia, El nivel educacional de la familia. el nivel de escolaridad, el Esto. dinero, la familia en sí, la estructura familiar, la vivienda, ya. Como una persona que, por ejemplo, tiene una patología de salud mental que tiene un contexto cultural, no necesariamente el dinero, ya, porque aquí hay gente que dice, no, es que hay gente con plata, pero hay gente con dinero que no sabe. O hay gente con dinero que no acepta, esconde. Entonces es una cuestión que no solo tiene que ver con el dinero, sino con la cultura. Ajá. Para una patología de salud mental es muy importante, y esto está pero evidenciado en todos lados, la pesquisa temprana. Porque siempre se manifiestan, o no siempre, pero se suelen manifestar en la adolescencia o en la juventud temprana. Ahora, han habido estudios, y esto es lo loco de lo que tú preguntas, han habido estudios, uno en particular que yo leí, que es un estudio de corte de un psiquiatra, que tomó a un paciente con esquizofrenia con un diagnóstico temprano y lo llevó a otra cultura, lo llevó a una cultura indígena, ¿ya? Y aquí es donde es complejo de contestar tu pregunta porque sí, hay una diferencia entre las personas que trabajamos con energías y las personas que tienen esquizofrenia, sí. Pero ¿cuál es la diferencia? No sabemos. Claro, hay gente como lo que te dijeron a ti, que es como estas personas pueden regular esto, ¿cierto? Como esta puerta, como decías tú. Pero eso es una práctica. Entonces, si es una práctica que a mí me enseñaron, volviendo al autocuidado, porque la persona si no se cuida es porque o no sabe, o no puede, o no quiere. Entonces, supongamos que no sabe. Este estudio de cohorte demostró que una persona que sí sabe que tiene esquizofrenia puede regular sus estados esquizoides. Ahora, fue una persona con unos requisitos, por así decir, súper específicos, porque era un paciente joven, porque la esquizofrenia a largo plazo genera degeneración de la estructura cerebral, ya entonces ya como distinto, pero pasó, ya, o sea, le pasó a una persona, alguien dirá, oh, fue uno, pero le pasó a una persona, realmente, ya, y tuvo una inserción social y esa persona después vivió su vida, porque un chamán, por así decirlo, de esa comunidad indígena, le enseñó lo que yo llamo hábitos de autocuidado energético, que a mí me enseñaron, ¿ya? Entonces, eh, esa persona ya sabe y ya puede, porque la estructura social, distinta a la nuestra, que es muy binaria, puede sostener esos hábitos, no está obligado, por ejemplo, a trabajar en un lugar, o sea, la esquizofrenia es en general, las patologías de salud mental
tienen un nivel de sobreestimulación mental, pero muy grande. O sea, estar rodeado de personas. Y también pasa a las personas que somos clarividentes, porque también decir, para que la gente sepa, que no todas las personas que trabajan con energía son clarividentes, ¿ya? Ujú. Y no es ni bueno ni malo, simplemente es una práctica, o hay personas como yo que somos así, eh, y también yo tengo mucha sobreestimulación sensorial. O sea, en eso, por ejemplo, coincido con eso. De hecho, yo tengo, por ejemplo, este año fui diagnosticada con TDAH, con TEA, y lo hablo abiertamente ahora porque me diagnosticó un neurólogo, porque yo siempre bromeé con que tenía TDAH, porque es muy evidente, pero distinto que lo diga un neurólogo y que diga así como, ¿sabes qué? Estas cosas que te pasan son reales, como dices tú. Por ejemplo, que yo tengo algo muy raro, que me pasa algo muy raro, que se llama hipersensibilidad a los fármacos. Entonces yo con 20 años dejé de consumir fármacos, dejé de consumir anticonceptivos y todos me retaban mucho porque era joven y yo me enfermaba mal en cama y no tomaba antibióticos, pero a mí me hacían mal. Me Ujú. caían mal a la pata, me hacían mal, y entonces, o que yo como algo, ya, ese tipo de vivencias, ¿cómo yo puedo demostrar que es real lo que yo siento? No hay forma de que yo lo demuestre porque es algo que yo percibo. Ya, y Ujú. lo mismo pasa con las personas que somos clarividentes o que tienen alucinaciones. Yo tampoco sé, por ejemplo, si las alucinaciones de estas personas son mentales o son realmente cosas que yo veo también. Yo sí Ujú. puedo decir que, como decía, he tratado pacientes con esquizofrenia en particular y de repente en los hospitales, en mis prácticas, y de repente ellos ven cosas que yo igual he visto. Ujú. Entonces yo me cuestiono. Yo digo, ¿qué será? Porque lo llevan Claro, a un hospital. por eso voy y la pregunta iba precisamente a esa perilla en realidad que se mueve y ya, lo de atrás no importa, olvidemos lo de atrás, pero tocando un tema de lo actual, tú señalabas de cómo igual podías trabajar esto con estos hábitos de autocuidado. Y para ti, ¿cuáles han sido como los más importantes para poder seguir teniendo este canal abierto, pero también poder discernir, porque eso es lo que pasa, pues no recuerdo si contigo he conversado con otras personas hace un tiempo, que de repente hay otros seres que pareciera que dan mensajes, pareciera, pero, Ah, no, sí, o sea, hay un montón de personas, y con el respeto que me merece todo el mundo, pero que es como, ay, es que va a pasar algo, es que yo siento, ay, no, es que tú tienes cara de eso, va a pasar algo, va a pasar algo, ay, pero no sé, ya como 10 años diciendo que va a pasar algo, obvio, todo el tiempo va a pasar algo. Entonces, así sí. como, para la moto, deja de ser tanta catástrofe, ¿en qué parte estás poniendo tu intención? Entonces, vamos como el tema de del autocuidado. ¿Cuáles son esos autocuidados que tú te vas dando para poder seguir, además teniendo este canal tan limpio? Claro. En primer lugar, eh, hay prácticas de autocuidado que yo fui adquiriendo por intuición. Esa es la verdad. Y hay otras que son las que me enseñaron, ya que yo el año pasado tomé una formación con Sagrada Flor de Lirio, que está aquí, y que me ha acompañado mucho en este proceso, porque yo la verdad es que yo pasé por un momento muy bajo, muy de baja frecuencia en mi vida, muy oscuro, y y en ese momento yo decidí que no quería más. Y esa es la cosa que por ejemplo, yo generé una estructura para mí. Primero me desintoxiqué. Ya como antes de yo llegar donde la Vale, yo me desintoxiqué de muchas cosas. Empecé un proceso de desintoxicación. Años antes ya había hecho uno con plantas medicinales, como plantas de poder, como amazónicas, eh, con frutas, como con cosas que yo fui como buscando. Hubo gente que me dijo que yo era muy responsable
pero gracias a que yo tengo una propiocepción, o sea, percibo bien mi cuerpo, jamás me ha pasado como algo, como que mi salud estaba en juego. Pero sí es algo que no recomiendo hacer sin supervisión, porque sí conozco personas que, por ejemplo, yo fui vegetariana 8 años Ujú. y nunca tomé suplementos, pero conozco gente que sí necesitó, como a eso voy de que son cosas que yo hice y me hicieron muy bien, pero no es algo que le recomienda a todo el mundo hacer tampoco. Ujú. Y finalmente llegué a una estructura que yo sostengo de forma diaria. Esta estructura que yo sostengo de forma diaria tiene, como te decía, estas dos cosas que son cosas mías, de mi vinculación con lo invisible, y otras que son de la estructura que me enseñaron en mi formación. Y más allá de la estructura que me enseñaron en mi formación, porque uno puede leer libros, por ejemplo, o alguien te puede dar información, pero una cosa es saber y otra cosa es integrar. Ajá. ¿Cachai? Entonces yo ahí es donde eh, eh, comencé a integrar, y de todas las cosas que aprendí, que conocí, porque llevo 10 años en esto como del autoconocimiento, de conocer mis sombras sobre todo, de aceptar, de integrar, de equilibrar, de limpiar, de hacer hartas cosas. No fue como una cosa, pero una vez había una cosa que a mí me pasaba. Ya, por ejemplo, me hacían una limpieza X y yo me sentía súper bien, y ahí yo me daba cuenta que realmente me hacía bien, y después pasaba un tiempo y volvía a lo mismo, Ujú. ¿cachai? Y yo no entendía por qué. Y ahora yo entiendo que es porque eh, yo puedo, por ejemplo, limpiar la casa a una persona, pero esa persona sigue viviendo ahí. O sea, tiene que mantenerla limpia como de forma diaria. Y Ujú. a eso se llama una purificación. ¿Ya? Ujú. Entonces, yo esto lo aprendí, por ejemplo, en una formación. ¿Cuáles Ujú. son los actos que yo puedo hacer para purificarme de forma diaria y sostener? Y también cuáles son las pautas. Ahora, ¿cuáles son en sí? Tienen que ver con comprender algo como muy simple, que los seres humanos somos canales de energía. No soy yo el especial, ¿ya? Somos canales de energía, ¿ya? La única diferencia es que yo trabajo mi canal y que nací con mi canal como trabajado, por así decir, ¿ya? Pero esto es como gente que nace con facilidad para construir cosas, ya es como eso. Eh, o sea, si yo no me pongo a estudiar y a hacer todo lo que he hecho, da lo mismo esto con lo que yo nací. Ya, o sea, es como que va junto. Ya. Ujú. Eh, y los seres humanos somos como un árbol, ya, como energéticamente hablando. Ya, y esto no es como algo New Age que a mí me carga como los hippies, sino que es algo científico. Ya, o sea, hay personas que se dedican a sacarle fotos a los campos energéticos. Hay estudios científicos, y esto es muy loco, sobre campos energéticos de los árboles, de los humanos, de los animales. Y somos un árbol, ya somos un toroide, así. Ujú. Entonces, ese 3D tiene una estructura, tiene una presencia, tiene unas cualidades que son todas distintas, tiene una afinidad, eh, y en ese sentido, más allá de los actos, porque yo hago actos que tal vez a otra persona no le van a hacer sentido, por ejemplo, Ujú. ¿cachai? De hecho, a mí me enseñaron muchos actos, yo no los hago todos. Ujú. ¿Ahí? Entonces yo creo finalmente que el autocuidado, sí, hay actos, pero la base es que si el autocuidado es cuidarme a mí mismo, ¿quién soy yo mismo? ¿Qué es lo que hay que cuidar? ¿Qué es? Como que eso es lo que me he preguntado. ¿Qué es lo que hay que cuidar? ¿Qué es lo que hay que mantener como armonioso? Más allá de esta energía, más allá del cuerpo, porque somos todo. No somos energía, mente, cuerpo, somos todo. Ujú. Entonces yo siento que, y por eso es que me decidí como
a delimitar mis servicios, mi trabajo energético a un concepto que se llama el origen primordial. El origen primordial es un concepto sumerio que se vincula con lo que yo estoy hablando porque eso es lo que nosotros queremos cuidar de nosotros mismos. Ujú. ¿Y ¿Y qué es? cómo? No, termina. Es un concepto sumerio, ya que Ujú, está vinculado a una diosa sumeria, que es la diosa de las aguas primordiales, que es Namu, que ujú, los egipcios tienen una diosa similar, obviamente no es igual, porque la cosmovisión es distinta, pero es la diosa Nun, que ujú, dicen me voy al Nun. Ya, entonces ellos ujú, eran como el Namu, o que la ciencia actual le dice el vacío, ujú, como esta materia oscura, que no saben qué es, pero que ujú, está en todos lados. Ya, eso, nosotros también tenemos eso, ya, que es lo que la gente de repente le dice la esencia, ujú. ya, pero que es más que el alma, porque es como que la esencia tiene alma, tiene la esencia humana, ¿ya? Tiene alma, tiene luz, tiene sombra. Entonces, Ujú. eso es como cuando yo sé, por ejemplo, que mi frecuencia es X, porque algo que se percibe, pero para que las personas como que tal vez no se familiarizan con mucho con esto, lo puedan como entender, porque es muy abstracto, ya lo que estoy hablando. Es como un color. Ya, por ejemplo, tenemos un arco iris y hay muchos colores mezclados. Entonces, como, ¿cómo un morado sabe que es el morado? Que está al Claro. lado el rojo, el azul, están todos mezclados. Que de En hecho el allá, a eso quería, quería llegar, como el cómo sabes, cómo saber que eso, porque bueno, tu trabajo es reconectar con el origen primordial. ¿Cómo la sí, persona puede llegar a reconocer que conectó con ese origen primordial y qué significa para la persona eso? sí. Bueno, primero para las personas significa que reconectamos con nuestra soberanía espiritual. Ya Ujú, eso es lo más importante porque hoy en día, o sea, para mí eso es lo más importante espiritualmente. Hay corrientes de trabajo energético hace años, esto no es algo como que ahora la gente trabaja en esto, o sea, el tema de la magia nunca desapareció, o sea, exacto. siempre ha estado en el ser humano. El tema es el tema de la estructura. O sea, muy distinto es que alguien te diga, no, es que tú tienes que venir conmigo todos los meses para limpiarte, Ujú, que si no te va a pasar, no sé, que te van a penar. Por ejemplo, a mí me penaban mucho. Ya, no, ujú. es que tienes que venir todos los meses a limpiarte. Y uno chuta ya, pues, porque además encima yo voy, me limpio, me hace bien, me dejan de penar. No digo que esté mal, no digo que haga mal, de hecho hace bien, pero yo llegué a un momento en que dije como, ¿y hasta cuándo voy a tener que hacerme limpiezas? Claro, pues hay Hasta una dependencia igual y ahí entra el mundo, casi en el mundo de las sectas. Y sabemos que acá en la zona y en, bueno, en muchos lugares en realidad hay mucha gente que con estos mensajes como de yo te voy a ayudar, en realidad están generando este mismo espacio de personas que son como un séquito, que creen todo, que ponen plata y que todo el tiempo se están sanando y finalmente no logran esa soberanía, autosoberanía en realidad, sobre desde sus emociones, sus decisiones y su conexión con eso otro. claro, porque ya, las personas quieren conectar con distintas cosas y yo no digo que esté mal. El tema es que hay gente que quiere conectar con Dios, hay gente que quiere conectar con los ángeles, eh, pero a mí una vez me dijeron algo y es muy verdad, que es como la gente le tiene miedo a los demonios, ¿ya? Porque es caos. Pero resulta que los ángeles, por andar en las nubes, también te pueden desarrollar la vida, porque nosotros no somos seres de luz. Eso lo inventó alguien. Ya no no hay ningún lugar donde diga, hoy somos seres de luz. No, somos seres humanos que tenemos energía de luz y tenemos energía de sombra. Y somos los únicos seres, o sea, no solo los humanos, sino que los seres que tenemos cuerpo material, ya cuerpo de esta dimensión 3D, eh, que podemos integrar ambas energías. Los seres que tienen esa frecuencia o la otra frecuencia solo viven en esa frecuencia, como el arco iris. Nosotros los seres humanos, por así decirlo, somos un arco iris. O sea, podemos tener distintas frecuencias. Yo puedo sentirme
muy depresiva, o muy soledad, miedo, estas frecuencias bajas, pero también puedo sentir admiración, inspiración, felicidad, amor, como esta energía más expansiva. Las frecuencias que viven en esos lugares solo viven en esas frecuencias. Ujú. Entonces, ¿cómo yo puedo saber quién soy yo cuando me estoy moviendo en distintas frecuencias? Y esa es Ujú. la pregunta, como que si me saco todo lo que soy, como que soy enfermera, que soy hija, que soy mamá, ¿qué queda? ¿Ya? Y eso es lo que los sumerios llamaban el origen primordial de las cosas, que venían todas de un océano primordial, que era Ujú. donde estaba todo y donde al mismo tiempo no estaba nada. Ujú. Entonces es algo así como un espacio etérico donde nosotros conectamos con una profundidad que a mí me gusta mucho porque va más allá de hablar de la sombra, va más allá de hablar de reconoce tus emociones. Yo siento que eso es muy bonito para partir el conocerse, pero estamos aquí. Ujú. Entonces es como la punta del iceberg. Ujú. Eh, y los seres humanos, en verdad, siempre nos movemos en ciertas dinámicas. O sea, todos sostenemos cosas, aunque no seamos conscientes de lo que estamos sosteniendo. Todos manifestamos cosas constantemente. Y cuando nosotros reconocemos, y eso es lo que pasa cuando la persona hace un trabajo de soberanía espiritual, o sea, se, y yo digo un trabajo porque inicialmente y generalmente hay resistencia. Ujú. Ya, esa es Claro, la... pues, de la noche a la mañana que tú les vas a ver las cartas y es como tienes que hacer esto y wow, magia, sucede el la cambio. Hay un trabajo personal también. tipo, igual tampoco quiero como, decir, no, es que esto es lento. No, o sea, hay gente que lo hace rápido. Hay gente que lo Ujú. hace rápido. Yo misma, en un año, yo era otra persona. Yo tengo una Ujú. amiga que siempre que me mira me dice, oye, yo te vi así. ¿Quién eres? ¿Ah? Y siempre me dice cosas muy bonitas, mi amiga me dice, yo estoy súper orgullosa de ti, como que te vi súper mal y decidiste y lo hiciste, y fue como que ya, ¿cachai? O sea, para mí igual un año es poco. Para Ujú. otras personas, yo he visto gente que hace un acto y listo. Entonces, yo tampoco digo, o no, que esto es como, no, pero sí digo que hay un momento en el que uno tiene resistencia y ahí depende de cada uno cómo la vive, porque hay gente que evade, por ejemplo. Ya, Ujú. por ejemplo, evadí mucho tiempo. Y no digo que esté mal, trato de no juzgar los procesos personales de las personas. Me dio mucho rabia, mucho tiempo eso, de evadir. Pero igual entiendo que hay sombras y sombras. Y ahí hay sombras que de repente eh, son dolorosas, po, son dolorosas de ver. Entonces, la soberanía se trata de una decisión, ya porque eso también a veces, a veces cuando estamos en esta dinámica eh, de baja frecuencia, ya independiente de decir si es bueno o malo, yo hablo de frecuencia porque en vibración, en número, es baja. Ya es como, pero no es mala. O sea, yo todo lo que aprendí, en mi caso, fue a través del dolor. Ujú. Y yo decidí que ya no quería aprender más de esa forma. ¿Cachai? Y para eso dije ya, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Ya basta. Que yo era muy porfiada. Ujú. Tal vez. Y también porque no sabía discernir. Ujú. Entonces, ¿Discernir en qué sentido? Porque ahí no sé, delante hablamos también del discernimiento entre lo que estoy viendo o no viendo, entre el mundo real o no real, o lo que puedo estar pensando o no. sí, pues, sí. Esto del arco iris, pues. De Ujú. repente, por ejemplo, yo hubo un tiempo que yo dejé de lado muchas cosas por mi carrera, por trabajar, que no digo mal, pero a mí me hizo mal, como de salud. De salud me enfermé, de salud física me enfermé, traté de hacerlo de otra forma, pero pasaba esto que te decía a ti. Me iba a hacer una limpieza, andaba bien 2 meses, o 3 meses, o 4 meses, no sé, y depende de lo que pasaba en mi vida.
Ujú. Y después, pa, de nuevo. Y era como, ¿hasta cuándo esto? Y a mí jamás, yo siempre he sido independiente, entonces como, ¿y por qué tengo como que yo ir y como que, ¿por qué no puedo aprender yo? Como que lo hace gente especial, no sé, pues me preguntaba yo desde mi ignorancia, ¿cachai? Entonces, al final, el discernimiento tiene que ver con distinguir. Como por ejemplo, a la gente le duele la guata, va al médico, dice, ay, me duele la guata, ya, pero te duele como el estómago, el órgano, te arde, te duele el músculo, ¿qué te duele? Como, Ujú. y la gente dice, me duele aquí. Como, ya, pero, ¿y qué pasa? Que hay que hacerle un montón de estudios, que hay que hacerle, que no, o me duele el pecho, o me duele aquí. Ay, caballero, que se está infartando, ¿qué onda? No sé, ya, hay que hacerle un montón de estudios y la persona tal vez, no sé, le dolía un músculo así. Y Claro, hizo un esfuerzo inadecuado, o está con ansiedad. o eso, o es ansiedad, y pasa, y eso pasa. Entonces, eso, por ejemplo, es discernimiento físico, po. Ujú. Como, yo no sé de dónde, pero algo me molesta, no sé qué es. Ya, lo mismo pasa a nivel energético, es como la gente que de repente dice, ¿sabéis qué? Como que ando hartos días, que a mí harta gente me cuenta esto, como ando hartos días como que me pasan cosas malas. Y Ujú. yo le digo, ya, pero ¿qué son cosas malas? Porque lo bueno, lo malo, como que para ti es malo, para mí tal vez no es malo, ¿cachai? ¿Qué te pasa? Es parte de la vida. Es como subjetivo, ya dime como por qué es malo. Y me dicen, no sé, po, me intentaron de robar, el otro día perdí no sé qué cosa, después me pasó no sé qué cosa. Y yo como, ya, pero tal vez estás cansada, ¿has trabajado mucho últimamente? Sí, igual he trabajado harto. ¿Será cansancio mental? O sea, no todo lo que te pasa es porque te estás penando. Es como, Ujú. no, que yo creo que alguien me tiene envidia porque, porque como que yo siento algo, ya, y no Pero que estoy, a todo el mundo le están haciendo brujería ahora, ¿o? claro, ya, que eso ya, pero yo te hablo que cosas como, es que no, sabéis que como muy del día a día, Ujú. de repente, muy random, me dicen como, Eh, o por ejemplo, alguien que me dice, ¿sabes qué? Hay un familiar mío que se murió y yo te hablo así como cosas sensibles, igual que la gente me cuenta, y me dicen, hay un familiar mío que se murió y yo quiero hablar con él. Y yo Ujú. como, ya, o sea, primero, gracias por la confianza y como comparto tu tristeza igual, pum, pero ¿por qué quieres hablar con él? ¿Cachai? Es como, yo no hago canalizaciones mediúmnicas, partamos por Ujú. ahí. Yo no hago canalizaciones con muertos. Entonces, ¿por qué quieres? No es que quiero saber X cosa. Yo como, para eso no necesitas hablar con él. Porque esa persona llegó acá a preguntarme eso. Pero Ujú. yo no sé, porque pasa que, y esto lo he escuchado muchas veces, que la gente de repente hace efectos mágicos de TikTok, o hace la famosa Ouija, ya, que no sé si se me cayó el carné, pero para mi generación era como que todo el mundo hizo eso. Pero te Yo, respondía. no, yo jamás hice eso, jamás, Yo sé jamás. Yo, que no, yo jamás, es que no, para mí siempre, eso como que yo soy así. Para mí siempre el invisible tiene es sagrado, ¿cachai? Y no juzgo a la gente, uno igual es niño, no juzgo a la gente, si uno es niño, pero para mí siempre es como, es que ¿por qué vas a molestar a un muerto? O sea, y para mí era como, por qué claro, quieres hacer? pero debo decir que no porque uno lo haya hecho, porque yo lo hice, no ha sido sagrado. No Sí, sé si claro, alguien jugó con eso. Yo no jugué con eso, pero ya, dialogué con ellos. no, en mi colegio era un desastre, era como el juego de, no, no, yo le decía, no, yo me voy. No, Ujú. y era una cuestión muy cotidiana y pasaban, Ujú. gente se enfermaba, no, pasaban cosas como paranormales, Ujú. ¿cachai? Y al final, el tema del discernimiento es algo que no es solo espiritual, también es algo mental, por ejemplo. O sea, de ideas me refiero. Como Ujú. que de repente nosotros mismos, me encanta, no sé si me vas a hacer una wea. Bueno, vale, nosotros tenemos Ah, Sagrada Femenina, tenemos una cita, vamos a yo- conversar ese día.
yo nunca participé, así que... Oye, espera, antes de que siga, uno, le agradezco a la Emita sus saludos, muchas gracias Emma, muchas gracias. Y la Vale, que dice, es verdad, muchas personas piensan que le están haciendo magia o brujería y no están así. Hay que ver lo psicoemocional desde lo biopsicosocial y luego revisar si realmente hay algo. Sí. De todas maneras. Sí, y por ejemplo, la Vale ha atendido en clínica, entonces igual siento que, o al menos de mi parte, que yo he visto personas como, o sea, me pasa que yo he visto personas con problemas de salud mental, que yo veo que son temas de ellos, así como también he visto gente con problemas de salud mental que yo veo que tienen un desequilibrio energético. Ujú. Me caché como que no necesariamente van de la mano, porque son Exactamente. distintas. Ahora, obviamente se pueden, como Cruzar. dicen, sí, po. Oye, y de ahí que también es tan importante la formación, bueno, uno en quien cada persona ponga su confianza para hacer este tipo de trabajo, de autoconocimiento o de limpieza energética o de reconexión consigo misma. Y dos, que las personas que están ofreciendo este trabajo también tengan una formación que sea mucho más allá que pagar un curso en internet, porque ahora todo el mundo es coach y venden cursos que lo hace en un día y se sienten coach. O sea, me da vergüenza ajena y me da pena también que haya muchas personas que no puedan discernir en quién están poniendo sus manos, porque ven quizá un montón de títulos y eso les hace sentido, pero bueno, cada quien, una vez hablaba con una maestra y me decía, bueno, como que hay para todo en realidad, pero creo que también es parte de uno, al menos yo no ando diciendo, no ando hablando de nosotros, pero si me preguntan tampoco me voy a quedar callada, porque no puedo ser cómplice de esas malas prácticas, de ninguna forma, de ninguna forma. Vale, y para ti, ¿qué es importante en este aspecto cuando tú has buscado con todas esas facilidades que tienes para conectar con lo otro, con esos otros mundos? ¿Qué ha sido para ti importante cuando has buscado esta orientación, de poder, de que te orienten en este camino de autoconocimiento? Antes de que Como, antes de que tú misma empezaras a ser más consciente de eso y tú te siguieras cultivando. ¿Qué elementos tú crees que son importantes que se deben considerar? Cuando se busca a otra persona, para que te lea el tarot, para que se conecte te lea los registros acá, chicos. eh, yo creo que primero, las creencias limitantes de esa persona. Para Ujú, mí al menos me doy cuenta que yo cuando me atendí, porque yo pasé muchos años en muchos lados con mucha terapia, ujú, eh, porque yo fui como un caso que hay gente que le pasa esto, que yo me sentía mal, pero yo no tenía ningún problema, yo iba a los médicos y usted está sana. Y ujú, mi desequilibrio era energético, ya entonces fui a buscar terapias energéticas. Yo creo que la estructura, primero que nada, es sumamente importante. ujú, Hay personas, por ejemplo, que a mí a veces me han pedido como, oye, yo quiero una lectura tarot ahora ya. Y yo como, yo tengo una agenda, tengo una estructura, me pagas, se te agenda. Es como yo no voy a entrar en esa dinámica como, claro, la Vale dice la inmediatez, claro, como, no, yo no engancho, ¿ya? Y no engancho porque justamente eso es parte de mi práctica energética. Es ujú, como, ya, o sea, mi práctica energética, lo básico es delimitar mi espacio energético y eso significa que yo tengo una estructura y el servicio lo estoy entregando yo. ujú, Entonces, yo no voy a andar como corriendo porque, ay, es que me van a pagar 30 lucas, porque yo no estoy ofreciendo este tipo de servicios porque hoy ahora tomé un curso y quiero vender esto. No, es porque llevo años vinculándome con este tipo de mundos, como dices tú, y me costó mucho tiempo aceptar que así como había gente que le era fácil, no sé, las matemáticas, a mí me era fácil hablar con espíritu. ujú, Porque yo pensaba
de mi ignorancia, que toda la gente que hacía estas terapias veía cosas. Y no es Ujú, así. ujú, Ahora, la estructura es súper importante, las creencias limitantes también, que sea consciente, porque todos tenemos en algún nivel sutil alguna creencia limitante. La diferencia es que yo, por ejemplo, y otras personas, no solo yo, somos conscientes de esas creencias, entonces no las proyectamos. Ya, ujú. porque hubo mucho tiempo que yo me atendí con algunas personas que era como, es que tú tienes mucha rabia, porque yo me movilicé inicialmente por la rabia, ya la rabia, ya, yo ahí me movía mucho, mucho fuego, ya el fuego a mí me movió. Eh, y era como, no es que tú tienes que sacar esa rabia. Y Ujú. como, ¿qué? No, porque mira cómo andas. Y es como, ya, ¿y quién dice que no me puedo enojar? Como que quién dijo que no puedo enojarme y sanar enojada. Es Ujú. como, no sé quién dijo eso, ya, pero esa persona, por ejemplo, tenía esa idea, que al final era una creencia de ella porque a esa persona le incomodaba eso, o hacía distintas cosas, por ejemplo, por ahí que alguien una vez me dijo, no es que tú no puedes cobrar por el Reiki, no puedes cobrar. Y yo como, ¿y por qué no? No, porque has hecho poco Reiki. Y yo como, bueno, ya, y yo era igual distinta. Voy a- Y yo como, bueno, ¿cachai? Entonces, a mí me pasó, y no solo a mí, yo lo he escuchado harto, o círculos de mujeres. Por ejemplo, voy a un círculo de mujeres y todas dicen, me pasa esto, bla, bla, bla. Y a mí me pasaba que con 20 años iba a círculo de mujeres que iban mujeres de 30 40 años. O sea, para y que me lo verbalizaban. Es que esa es la cosa. Una cosa es lo que yo siento y otra cosa es lo que yo hago. Y eso Ujú, dice, ujú, si una persona no es capaz de distinguir que lo que siente es un tema de ella y no es un tema que es del consultante, ¿cachai? Esa persona no sabe discernir, yo no confiaría en esa persona. Y ujú, eso es algo que se puede notar en cuando, por ejemplo, por eso estoy dando ejemplos concretos. Por ejemplo, yo fui a un círculo de mujeres, comenté X situación que me estaba pasando en ese momento y una persona me dice, hoy me pasó lo mismo, se te va a pasar. Hoy es que no, eso siempre va a ser parte de tu vida. Y es ujú, como, ¿y quién dijo eso? Como yo vine a un lugar, recordemos que las personas que son consultantes estaban en un estado vulnerable, ujú, de algo, de lo que sea. Por último, tal vez están equilibrados, pero necesitan un consejo de algo que yo veo que ellos no ven. ujú, O sea, desde ese lugar hay una vulnerabilidad en el sentido de que no. ¿Cómo puedes saber, como me preguntaste tú, cómo puedes saber que yo no le estoy mintiendo, por ejemplo? ujú. ¿Cachai? Y hay una cuestión que es como de responsabilidad. Hay personas que fingen muy bien eso. Ujú. No, Entonces yo, sí, muchas. Entonces yo me fijaría en lo que las personas hablan, en lo ujú. que las personas dicen. Es lo Porque que hace. sí, porque por ejemplo, yo de repente estoy viendo un video y digo, oh, me fascina este video. Eh, este mismo año me había inscrito en un curso de abundancia. Y yo dije, ya, bacán. Y la persona me dijo, no, vamos a armar un programa para montar negocios digitales holísticos. Ujú, Bacán. Yo llevo años, bla, 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 y llevo 8 años viviendo de esto, bla, 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 bla. Una española. Y yo digo, ok, me gusta, ya. Tuve la primera clase y la primera clase me pareció extraña, porque me hablaba de merecimiento, me ujú, hablaba de es que tú tienes que exponerte para votar el no. Y ujú, yo pensaba, ¿y qué pasa con la gente que tiene traumas? No pueden ujú. exponerse para votar el miedo, o sea, no es la única forma de votar el miedo. ¿Qué pasa con el merecimiento? Ya, a mí no me hizo ruido su primera clase, no me gustó. Oye, de hecho, yo me acuerdo cuando tú me contaste que ibas a participar en eso, pues estaba súper entusiasmada. Súper entusiasmada. Mm. Y resulta que después no tuvimos la segunda clase en 3 meses, Mm. que era el otro mes. Al segundo mes yo le digo a esta persona, oye, ¿qué pasa con la clase? Eh,
o sea, X, y la persona me dice, no, es que lo que pasa es que unas personas dejaron el curso y estoy esperando que se sumen más personas para seguir con el curso. Ya, yo ahí le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a retirar del curso, porque yo no voy a estar haciendo un curso de abundancia con una persona que está en carencia, o sea, no tiene coherencia lo que me está diciendo, ¿cachai? O sea, ¿cachai? No es como, no, es que yo quiero detener el curso para que más gente se meta. Ajá. Como, y no me avisó, no le preguntó a nadie, yo le dije, no, no, y no era, yo dije, no, ¿sabes qué? No, no. Y ella fue súper amable. Oye, Pues qué eso loco, ¿vale? sí, de 7 años, ella fue súper amable. O sea, ella en ningún momento me faltó respeto, en ningún momento como que me trató de estafar, no estoy diciendo eso. No Ujú. fue así, ¿cachai? Sino que yo dije, ¿sabes qué? Yo mi dinero no lo quiero poner en alguien incoherente. Ujú. Devuelvo, Claro. ¿cachai? Pero ahí, afortunadamente tú tuviste esa capacidad de hacer ese análisis, pues mucha gente no lo tiene, lamentablemente. Claro, y igual porque el curso era un curso largo de 4 meses y llevábamos una clase, pues. Se supone que eran como 10. Entonces, no, yo dije, no, ¿sabes qué? No. Ujú. Y la persona me ofreció un montón de cosas, como que me dijo, yo te entiendo, fue súper empática, y me dijo, si quieres te hago un acompañamiento uno a uno, como para cumplir con tus proyectos, tus metas, tu bla, bla, bla. Y yo le dije, no quiero ser pesada, pero yo no veo coherencia. Eso es lo Ujú. que... Y yo simplemente que te vaya bien, ¿cachai? Ujú. Pero yo Se cerró no... el capítulo. Oye, como dice la Vale ahí, qué raro, qué raro, dice, qué tremenda cara de palta, se pasa. Oye, Sí, vale, y mira, ya el tiempo se nos fue encima. Yo sé, y tú, bueno, me lo has dicho que de repente de un tema pasa al otro. Yo espero que, o sea, yo he estado súper entretenida y espero que ojalá las personas que están viendo, que vayan a ver después la entrevista, también puedan ir tomando todos estos mensajes súper profundos que tú vas entregando que tienen que ver también con tu experiencia, que no es algo que a ti te contaron, sino que tú lo viviste. Por eso yo voy con preguntas súper directas porque sé que también ha sido un camino súper profundo, no exento de dificultades, pero que te tienen aquí como una mujer feliz, plena, que es capaz de precisamente ayudar a las personas ahora a que puedan avanzar a reconectar con el origen primordial. Miro acá porque ahí lo tengo escrito. sí. Eh, pero antes de cerrar, me gustaría hacerte una pregunta. Tú señalabas que tú, bueno, eres súper estudiosa, en realidad eres súper rata, es verdad, como tú misma decís, súper estudiosa. Eh, y yo estoy segura que nosotras nos conocimos antes en Egipto. Quisiera saber para ti qué representa Egipto, qué es en tu vida actual Egipto, o el recuerdo que tú tienes de esa vida, o de quizás cuántas vidas en ese lugar. Ah, sí, bueno, para que la gente sepa igual, po, yo conecto con muchas cosas y entre ellas con mis vidas pasadas. Y es algo que me costó mucho tiempo aceptar, porque los primeros recuerdos que yo tuve no fueron muy bonitos, la verdad. Y, bueno, he recordado de todo, no es como solo cosas tristes. Estuvo muy entretenido y se la vale. Sí. Además de conectar con espíritus, con los árboles, con las plantas, eh, ha sido algo natural. Y Egipto también, desde que yo no sabría decirte desde cuándo, porque yo desde muy chica soy muy rata. De Ujú. hecho, mi mamá tiene muchos libros. Mi mamá era la que siempre me decía que leyera y todo. Y yo cuando tenía como 12 años me leí 120 libros, o sea, me leí muchos libros. Y entre ellos leía sobre la cultura egipcia. Ujú. Y siempre me gustó lo misteriosa que era, porque ese es el tema, tiene muchos misterios. Por ejemplo, que al día de hoy nadie sabe quién hizo la esfinge, porque no la hicieron los egipcios, estaba Ujú. de antes. Nadie sabe, y así un montón de cosas. Nadie sabe dónde está la tumba de Cleopatra al día de hoy. Ujú. Oye, hay una cosa así como muy misteriosa y también que eran una cultura muy fuerte, como recibieron un montón de guerra. Ujú. Entonces, inicialmente fue como desde un lugar cultural. Yo cuando muy chica, te hablo 8 7 años, no sé, 9 años,
hice una disertación de los egipcios, porque a mí me encantaban los egipcios, los gatos, todo. Y después con el tiempo, eso se transformó en un vínculo. Es uno de los vínculos que yo tengo, porque a mí me gusta decir que yo no es que yo trabaje con energías o que yo trabaje con lo invisible, sino que yo tengo un vínculo con lo invisible. O sea, aunque, por ejemplo, hoy día nadie se atendió conmigo, yo igual me vinculo con lo invisible. Po. O sea, no, el servicio que yo entrego es consecuencia del vínculo que yo tengo de vida. Y entre esas cosas ha sido Egipto. Egipto para mí es muchas cosas porque siento que ha sido de todas las culturas que viejas, antiguas, que quedan restos, eh, de la que más como fuerza tiene en el inconsciente colectivo. Hay una cuestión muy extraña, la otra vez te decía a ti, como medio onírica, como que de repente la gente sueña como con cosas de Egipto, como que recuerda cosas de una forma muy extraña. Eh, o que escuchan una canción y como que con otras culturas no pasaba de forma como tan repetitiva a lo que yo he visto. Tal vez con la gente que yo me he relacionado, no sé, pero para mí ha sido algo como que me ha llamado mucho la atención. Y respecto a las vidas pasadas, para mí Egipto, yo siempre digo que es mi casa. Para mí es mi casa, porque a pesar de que yo nunca he ido a Egipto todavía, eh, a mí me emociona profundamente todo, todo. No sabría decir qué cosa me emociona más porque no hay una cosa que me emocione más que la otra, sino que de formas distintas. Y sobre todo lo que tiene que ver con las sacerdotisas de Egipto, que cuando yo empecé a leer información y a ver videos también po, de egiptología sobre el rol de las mujeres en Egipto, a mí me emocionó mucho. A mí me emocionó mucho, yo lloré mucho, yo soy muy llorona. ¿Ah? Yo lloré mucho la primera vez que conecté como con esa información como arqueológica. O sea, ya una cosa es que yo tengo un recuerdo que parece un sueño, que yo no tengo idea qué es, como todavía yo en ese momento de no haber creado una estructura de mi canal, haber discernido del todo, ¿cierto? La gente dice, ay, soñé con esto, es un sueño, se lo recuerdo, ya, eso. Pero post esto. Ya, una cosa es eso y otra cosa es después yo ver que, por ejemplo, existió una faraona, mujer, ¿cachai? Y existió una estructura social y existieron ofrendas reales y que tenían un rito de los muertos, por ejemplo, y que tenían espacio para todo. Y eso es lo que a mí me fascina de la cultura egipcia, porque hoy en día en nuestra estructura social no hay espacio para todo, en mi opinión. Ya en mi opinión, no hay espacio para todo. No hay espacio para todo por igual. O, Yo creo que sí hay, solo que es más quizá comercializable. claro, pero, por ejemplo, una persona que vive un duelo, como que de un animal, socialmente es como vaya a trabajar, ¿cachai? No hay una licencia porque se te murió tu perro. Es como, no, tendría que ir a un psiquiatra, no sé, pero eso voy de que es como, claro, mujeres como tú, como yo y otras personas no vivimos así, hablamos de eso, pero me refiero a la estructura general. La estructura, a veces no hay espacio para lo emocional y ahí es donde es súper importante que nosotros recuperemos soberanía espiritual, porque ese espacio lo tenemos que crear nosotros. No quedarnos en, hoy que yo lo he escuchado mucho, que es como, no, es que yo tengo este trabajo porque es lo que hay y estoy cansada siempre y es lo que hay. Y es como, ya, ok, es lo que hay según quién.
según quién. Y no te digo que es fácil y no te digo como que, ay, eres tonta, ya porque la gente dice como, pero me lo dices así, como, esa es como una resistencia mental de la otra persona, yo solo digo hay una posibilidad, que ni siquiera sé cuál es. Es el punto, ir a crearla. Y Egipto tiene eso, como el misterio. Y desde el misterio hay un espacio creativo, un potencial creativo súper grande y la conexión con las vidas pasadas, a mí las iniciales fueron con Egipto. Después yo empecé como a tener otro tipo de recuerdos, pero todas las primeras fue con Egipto y yo no podía creerlo. Yo no, Oye, mira, voy a hacer loco. un paréntesis y aquí se me va a caer el carnet. Hubo un tiempo, una serie que se llamaba Ally McBeal. Era una abogada y estaba conversando con alguien. No recuerdo Ah, no la conozco. Oye, era maravilloso. Ella estaba hablando con alguien y pasaba algo y ella como que empezaba ese mundo y yo llevo como 30 conversaciones paralelas contigo. Ay, sí. Te juro, o sea, en mi Gaia, vamos bien en el diálogo, pero yo todavía es como que seguimos aquí desilvanando este tema y aquí este otro y aquí este otro y me encanta. Y bueno, aprovecho de decir, mira, la Angélica, que es una comadrita de Santiago, dice, gracias Romy, como siempre, tus invitadas despiertan en mí el interés por concepto y me obligan a continuar estudiando. Un abrazo a ambas y muchas gracias. Ah, mucho cariño. No sé quién La, es. Cariño. es Igual como maravillosa. Y la Vale que dice, yo aún no voy en esta vida a Egipto, aún, exactamente, aún. Oye, Vale, ahora sí, pues vamos a tener que cerrar. Oh, quedan sí, pendientes muchas conversaciones más, de todas maneras. Te agradezco tu tiempo, abrir tu corazón, compartir tus aprendizajes, situaciones. Bueno, hay un montón podríamos pasar horas y horas conversando en realidad, tanto por las experiencias tuyas y otras que has podido ver y sobre todo te agradezco la confianza la Laura dice estoy atrapada en tu conversación. Oye, la confianza de abrir estos espacios, porque obviamente no es sencillo, como tú señalabas, te vas a titular muy pronto y te deseo el mayor de los éxitos, sé que serás una excelente profesional, que además esta mirada holística va a poder aportarla hacia otras personas también, que al igual que tú y que muchas de las que han visto esto van a ver después quizás la entrevista, han sentido, pues eso de no saber qué pasa, de no saber desde el no saber qué estoy sintiendo como mujer hasta el no saber por qué estoy viendo o escuchando o sabiendo esto que está pasando también. Entonces, te quiero agradecer. Eso. Muchas, muchas gracias. gracias, Ron, porque hoy día es tu cumpleaños, y te diste el tiempo de conversar y de compartir este espacio con muchas personas. Yo sé que tú eres una persona muy importante para mí y para muchas personas y valoro siempre el reconocimiento tuyo, siempre te lo digo. Y eso, y también les quiero comentar a las personas que van a ver después este video que sí, que yo tengo una mente arbórea. Entonces, salen, por eso la Laura se siente atrapada en nuestra conversación, porque no tiene fin. No, no acaba nunca. ¿Ya? Y también quiero comentar que, bueno, yo empecé a atender mis servicios de oráculo hace poquito con mi agenda y también voy a ofrecer un curso de autocuidado energético, ¿ya? ¿Cuándo va a ser ese curso? Todavía no tengo una fecha, pero va a ser este año, este semestre que viene, probablemente sea en septiembre, muy probablemente. Eh, aquí mi... Estudiante, estudiante en práctica. Sí, ya, ahí les voy. Entonces, Le dio pudor. sí, muy tierna, sí. Y eso, que quería comentar que, bueno, que ahí por las redes sociales yo hoy día todos mis servicios son por boca a boca, pero estoy terminando de estructurar unas cositas para empezar a conversar estas mismas cosas que estamos hablando por acá, pero por redes sociales para que la gente ahí pueda como
como dar información, experiencias, reflexiones, etcétera, para que hay que la Laura atrapada en los contenidos de todos los demás. Hoy le agradezco también a la Vale que ahí nos manda abrazos. Gracias, Laura, por tus saludos cumpleañísticos. Oye, Muchas y esto, bueno, va a quedar grabado acá en Instagram, después yo lo subo a YouTube. Estoy en deuda con la comadrita de la semana pasada, con Carmen Gloria. Así que eso, te agradezco, gracias a todos y les invito a la próxima semana que va a estar Celeste. Ella es de Tomé y también tiene una experiencia súper linda que vincula la danza, perdón, danza con aromaterapia. También una mujer tremenda que se ha cultivado y comparte eso, al igual que tú. qué lindo. Gracias, Te quiero Romy. mucho. Cariños, chao a todas, a todos.